Otro tipo de dato bastante útil son las listas o arreglos, que así son conocidos en la mayoría de los lenguajes de programación. Vamos a ver, una lista simplemente es una colección de elementos que tienen algo en común y dependiendo de cómo se definan, ni siquiera tienen que ser objetos que tengan el mismo tipo. O sea, es bien raro, ya lo vamos a ver. Comencemos creándonos una lista de esta forma, que es una forma tradicional, pero ya lo vamos a ver. Vamos a definirlo con la palabra var para empezar y luego lo cambiaremos. Var se va a llamar personajes, ¿okay? Personajes, y esto va a ser igual entre llaves cuadradas, terminan con punto y coma, y pongan un par de personajes, como por ejemplo Superman, coma y Batman. ¿Ok? Y grabo los cambios. Si yo dejo el cursor encima, aquí notarán que dice lista y la lista es de tipo string. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los valores contenidos en esta lista son strings. Y efectivamente eso es. Pero en el momento en que yo llegue y escriba una coma y ponga un 10 y luego un true, eso es totalmente válido. Y si yo dejo ahora el cursor encima de personajes, ahora me dice que es una lista de object. ¿Y qué es eso de object? Pues básicamente en Dart todo es un objeto, todo es heredado o todo se desprende de ese objeto. Yo sé que eso tal vez no les aclare mucho la duda, pero en pocas palabras lo que significa es que ustedes pueden tener dentro de esta lista de personajes cualquier tipo de dato y normalmente eso es algo que nosotros no buscamos, no queremos que eso suceda. Por lo general vamos a trabajar con valores estrictos, es decir, que aquí solamente se puedan poner nombres de personajes o por lo menos strings. Ahora, para definirlo, perfectamente puedo usar la palabra reservada list entre llaves y especificar que es de tipo string. ¿Ok? Si ustedes notan, ahora dejo el cursor encima, lo acepta perfectamente y si yo intento agregar un 10, un true o cualquier otra cosa, no me los va a permitir. Y si dejo el cursor encima del error, vamos a ver qué es lo que me dice. Me dice que el elemento de tipo int no puede ser asignado a una lista de tipo string. Perfecto. Lo mismo va a suceder con el true. Me dice que el elemento de tipo bool no puede ser asignado a una lista de tipo string. Eso es algo que nosotros vamos a intentar buscar. Bien, pero voy a quitar ese 10 y el true. No me sirve para nada. Voy a grabar los cambios. Otra forma de definir las listas podría ser esta. Vamos a ponerlo aquí. Lista siempre va a ser de string, pero podría ser una lista de enteros, una lista de double, una lista de cualquier cosa. ¿Ok? Una lista se va a llamar, pongámosle una lista de string también. Y esta lista también se va a llamar personajes. ¿Ok? Comenten esta línea para que no les marque error aquí abajo. ¿Ok? Este es un ejemplo. Personajes igual a new list. Punto y coma. ¿Qué es esto que yo acabo de hacer? Eso es una inicialización de una lista de un tamaño dinámico. Es decir, pueden tener cualquier cantidad de elementos dentro de esta lista. Si yo imprimo la lista de personajes, vamos a hacerla de una vez. Voy a hacer un print de la lista de personajes. Punto y coma. Vamos a correrlo para que lo podamos ver. Si yo lo ejecuto, en pocas palabras lo que tendríamos es una lista vacía. Correcto. ¿Cómo hacemos para insertar estos personajes a nuestra nueva forma de manejar la lista? Podemos hacerlo de esta manera. Recuerden que más adelante tendremos una sección dedicada a las listas con sus métodos. Aquí solo vamos a tocar unos en particular. Si yo quiero agregar personajes, sería personajes.add entre paréntesis, porque esto es el método que tienen las listas, y entre comillas voy a poner a Superman, pero lo escriben bien, Superman, punto y coma. Voy a clonar la línea y voy a poner Batman. Grabo los cambios, lo ejecutamos de nuevo y deberíamos de tener tanto Superman como Batman en este listado. Hay varias formas de optimizar esta inserción. Una de ellas podría ser esta. Voy a borrar los personajes y hacer personajes.addAll. Y aquí me pide un iterable que es básicamente un listado. Este listado podría ser Superman, Batman. Y voy a poner aquí también a Robin para que se mire diferente. A Robin. Punto y coma. Recuerden que todas las instrucciones terminan en punto y coma. Lo bueno es que el compilador de Visual Studio Code, o mejor dicho, el intérprete, cuando ustedes van escribiendo el código, lo va a detectar. Entonces, nuevamente, flecha direccional arriba, Enter, y ahí lo tenemos. Hay otra manera muy interesante de trabajar con esto y es utilizar el operador de cascada. Vamos a ver qué es ese operador de cascada. ¿Qué serán los operadores también? Para hablar sobre los operadores hay una sección al respecto, pero por los momentos quiero que observen lo siguiente. Add, y aquí puedo poner Batman.
Miren qué interesante esto me encanta, por eso lo decidí agregar acá. Add, y ahora aquí va Superman. Punto y coma. ¿Qué es lo que acaban de hacer? Bueno, yo simplemente me ahorré tener que volver a escribir personajes.add y luego personajes.add Batman y Superman. O sea, simplemente me ahorré una línea de código y esto me permite volver a llegar al objeto principal y volver a ejecutar como ciertas cadenas de comandos o métodos que tiene ese listado. Muy útil, muy útil. ¿Ok? Si yo quiero definir una lista estática, voy a comentar esta línea, entonces yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Lista, va a ser una lista de string todavía, va a ser villanos, una lista de villanos, igual a new list, y entre paréntesis puedo definir cuántos elementos quiero. Por ejemplo, quiero 3 elementos, punto y coma. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer una inserción de villanos. Villanos.addAll, y el iterable va a ser una colección de, voy a poner aquí Lex Luthor, voy a poner Red Skull, aunque no es de DC, pero bueno, no importa, Red Skull, y pongamos a Doom. Ok, no importa que no sean de la misma franquicia, eso no es lo importante. Si yo grabo los cambios y voy a imprimir acá a los villanos, no deberíamos de tener ningún error, ¿o sí? Y si leemos el error, dice que no podemos agregar elementos a una lista que tiene un ancho fijo, al menos no de esa manera. Y no lo puedo hacer como lo habíamos hecho originalmente, porque el addAll tiende a agregar los elementos en la última posición. Quiten esta instrucción de villanos.addAll y volvamos a ejecutar el código. Lo vamos a observar que ya tiene null, null, null. Es decir, ya tiene ocupado las 3 posiciones de mi lista de villanos. Si yo quisiera pues, modificar la opción 1, 2 y 3, entonces tengo que hacer la asignación manualmente. Por ejemplo, villanos en su posición 0 y aprovechando las listas en Dart, su primera posición es la 0. Es decir, esta sería la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Entonces, en la posición 0 voy a poner aquí a Lex Luthor, punto y coma. En la posición 2, que sería el identificador índice 1, aquí sería Red Skull. Ok, Red Skull. Y en la segunda posición sería Doom. Ok. Grabo los cambios, vamos a volverlo a ejecutar y ahí deberíamos de ver todos los elementos acomodados en su respectiva posición. Si yo intento agregar un cuarto elemento y a pesar de que, bueno, aquí sería un 3, y a pesar de que yo estoy diciéndole que la lista es estática de 3, esto debería de disparar un error y esta línea no se va a ejecutar. Voy a limpiar la consola, voy a volverlo a intentar y aquí me dice invalid value, no está en el rango de 0 a 2, inclusive el 3. Esto tal vez es un poco extraño porque van a decir, bueno, aquí tengo el 3. Sí, pero acuérdense que en las listas el primer elemento es 0, ¿ok? Solo estaría en este rango. Por eso es importante que ustedes conozcan estas dos características, las listas dinámicas y las listas que tienen un ancho fijo. Recuerden que si ustedes lo hacen de esta manera, es una lista dinámica también. Antes de terminar el video, les voy a pedir que quiten esta línea adicional porque si no, no vamos a poder ejecutar nada de lo demás. Limpiémoslo, asegúrense de que funcione, que ahí tenemos. Y antes de terminar, yo sé que ya lo dije otra vez, voy a clonarme esta línea y voy a poner nuevamente a Batman. ¿Ok? Lo que quiero que ustedes observen también es que las listas toleran valores duplicados. Por ejemplo, Batman y aquí también tengo Batman. Quiten este comentario de la lista de personajes y vamos a ver si funciona. ¿Ok? Aquí tendríamos Batman, es este Batman, Superman, y sería este de acá, y seguidamente otra vez Batman. Esto es una parte crucial para entender la diferencia entre unas listas y los sets que vamos a ver en el próximo video. ¿Ok? Lo dejamos el ejercicio así, simplemente quiten estos comentarios para que no miremos información adicional en los próximos videos y los veo en la próxima clase.